Shalom y bienvenidos todos a una vez más a una cápsula del Grupo de los del Camino. Mi nombre es Pastor José Vargas de la congregación Yeshua Netamí. Estamos contentos de que el Eterno nos conceda una vez más de poder estar esta semana y traerles la nueva porción que estamos estudiando. Esta semana estamos estudiando la porción o la parashá que lleva por nombre Mishpatim. Mishpatim lo que significa es justos juicios. Y esta semana esta porción trae 53 mandamientos, 23 performativos y 30 prohibitivos. Antes que nada, quiero invitarle para que usted se suscriba a Tesoros del Templo, a teshuva.tv y descargue la aplicación de El Segundo Templo para que pueda estudiar más y conocer más de la casa de nuestro Rey. Antes de continuar hacia adelante, me gustaría ir a Éxodo capítulo 18, donde la semana pasada estábamos estudiando la porción que lleva por nombre de Yetro, y en el nombramiento de jueces es donde se origina después del consejo que Yetro le dio a Moisés sobre cómo ministrar delante del pueblo. Como en estos mandamientos voy a estar encargado de hablar sobre el Beit Din, cuyo nombre en hebreo significa literalmente casa de juicio, es el tribunal religioso o civil. El Beit Din se originó durante el periodo del Segundo Templo y en ese entonces se le conocía como el Sanedrín. El establecimiento de tribunales tiene origen bíblico y está registrado en Éxodo. El texto dice que Moisés se sentó como magistrado entre el pueblo, y aquí están las citas bíblicas, Éxodo 18:13, y que más tarde delegó sus poderes judiciales a jefes de 1,000, de centenas, de 50 y de 10 designados, reservándose la jurisdicción solo en las disputas más difíciles e importantes. Los jueces debían ser hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrecieran las ganancias injustas, hombres sabios, entendidos, llenos de conocimiento. Se les encomendó oír las causas entre vuestros hermanos y juzgar con justicia entre el hombre y sus hermanos y el extranjero. No ser parciales en el juicio, sino escuchar al pequeño y al grande por igual. No temáis a nadie porque el juicio es de Dios. El versículo de Deuteronomio, sede, tirdov, justicia, justicia perseguirá, presenta el fundamento moral en la Torá cuando los hijos de Israel establecieron en su tierra la asignación de jurisdicción sobre una base puramente numérica, millares, centenas, cincuentenas, decenas. Fue reemplazada por una asignación sobre una base local y se nombraron jueces en cada ciudad dentro de las diversas tribus. Este video se está grabando. Usted puede más tarde corroborar con todos estos textos y capítulos para seguir estudiando y abordando más sobre el Beit Din. Esta semana los mandamientos por los cuales voy a estar hablando están en Éxodo capítulo 22, donde se habla sobre las leyes sobre la restitución. Y como dije al principio, estos mandamientos esta porción tiene 53 mandamientos, que son del 42 al 94 de los 613 mandamientos, 23 performativos, 30 prohibitivos, y voy a estar todos basándolos sobre leyes, sobre disputas y cortes judiciales. Mandamiento 57, el Beit Din debe juzgar casos de tutor no remunerado. 58, el Beit Din debe juzgar disputa entre demandantes y acusados. Mandamiento 59, el Beit Din debe juzgar casos entre el dueño de un objeto y quien lo custodiaba por una tarifa. El Beit Din, el número 60, debe juzgar disputa entre un propietario y quien tomó prestado algo. También el Beit Din debe juzgar casos de seductor. Y vamos también a estar hablando sobre el contexto cultural antiguo Medio Oriente y también sobre el tema de la esfera de mi maestro Rico Cortés, de la metodología educativa, y también sobre la escalera, justicia y bondad de Éxodo capítulo 22. El Beit Din, cuyo nombre hebreo significa, como dije, casa de juicio,
el tribunal religioso civil. Beit Din se originó durante el periodo del Segundo Templo y ese entonces se le conocía como el Sanedrín. También tenemos que recordar que existían distintos niveles de corte. Estaba el Beit Din, que se componía de 3 jueces que se encargaba para disputas monetarias y casos menores. Estaba el Beit Din, que se componía de 23 jueces para casos criminales graves. Y el Sanedrín, que se le conoce como el Beit Din o el Hagadol, él se componía de 71 jueces, Tribunal Supremo en temas nacionales y religiosos. Y voy a estar hablando, como dije, sobre justicia y bondad. En Éxodo capítulo 22 también refleja los valores de justicia y bondad en el contexto de Antiguo Medio Oriente, donde la ley protegía a los vulnerables y regulaba la convivencia. En esta porción, esta parashá, Hashem establece normas sobre restitución por robo, daño a la propiedad y responsabilidad social, asegurando equidad y reparación. Además, se ordena proteger a extranjeros, huérfanos y viudas, reflejando un principio central en la Torá. La justicia, y esto es algo importante, debe ir acompañada de misericordia. Estas leyes contrastan con los códigos legales de la época, como el Código de Hammurabi, enfatizando la ética divina basada en la equidad y la compasión. El tema que aborda todos estos los mandamientos del capítulo 22, las leyes sobre disputas y cortes judiciales, donde vemos que en la Torá establecieron un sistema de justicia basado en jueces, shofestín y oficiales, shoptrin, encargados de resolver conflictos conforme a la halajá. Incluyen reglas sobre testigos, juicios justos, castigos proporcionales y la obligación de seguir el veredicto del Sanedrín. También prohíben el soborno y ordenan la imparcialidad. Y estos mandamientos, como siempre, los estamos estudiando desde el libro del Taryag Mitzvot, los 613 mandamientos. Y también voy a estar usando información sobre Moshe Winfield, sobre el libro de Social Justice in Ancient Near, que es justicia social en el antiguo Israel y en el Medio Oriente. Mandamiento 57. El Beit Din debe juzgar casos de un tutor no remunerado. Éxodo 22:7. Mandamiento performativo para el Beit Din. Esencia, un mitzvah. El Beit Din juzgar casos que involucran a un tutor no remunerado. Leyes. Cuando una persona se le da algo para su custodia, incluso sin recibir dinero por el servicio, está obligado a vigilarlo como si fuera suyo, protegiéndolo de pérdidas o robo. Si se le lo robaron al guardián y el ladrón fue capturado, el ladrón debe pagar una compensación doble, exactamente como si le hubiera robado el objeto a su dueño. Si no se descubre al ladrón, se debe determinar si el tutor decidió quedárselo para sí mismo y afirmar falsamente que fue robado. En tal caso, el tutor no remunerado debe declarar bajo un juramento, mientras sostiene un objeto sagrado, los tefilín o un rollo de la Torá en su mano, debe declarar lo siguiente: que el objeto perdido no esté en su poder, que no intervino en la desaparición del objeto y que no actuó irresponsablemente en sus deberes como guardia del objeto. Si se determina que el tutor no remunerado robó el artículo él mismo, deberá hacer una doble restitución al propietario del artículo. Un tutor no remunerado está libre de responsabilidad por los artículos perdidos o robados. Sin embargo, se le considera responsable si se determina que no lo guardó de una manera que se considera una protección adecuada contra pérdidas o robo, o si se determina que manipuló el objeto. Tampoco es responsable si fue destruido o dañado por un accidente inevitable, a menos que haya usado el artículo él mismo. Y estas están las referencias del Taryag Mitzvot. En Éxodo 22:7, la penalidad que se menciona por el robo o la pérdida de un bien cuando no hay testigo es que el acusado deberá pagar el doble del valor del bien robado. Este tipo de situación sería tratada por un Beit Din y se mostraba que el acusado era culpable, se le impondría esta multa. En el contexto cultural, trata sobre la responsabilidad de devolver una prenda o depósito tomado de un vecino. En el contexto cultural de Antiguo Medio Oriente, esto refleja una práctica común de confianza mutua, donde los bienes prestados debían ser devueltos con integridad. La ley destaca la importancia de la justicia y la equidad en la comunidad y cómo la propiedad ajena debe de ser tratada con respeto.
En sociedades nómadas y agrícolas, como las de Israel, el concepto de devolución no solo era legal, sino también un principio moral que fortalecía los lazos de comunidad y solidaridad. En el contexto de justicia y bondad de Éxodo 22:7, la justicia y la bondad se entrelazan al establecer que si una persona toma algo prestado y lo pierde o le es robado, debe ser responsable y devolver el valor del objeto. La justicia se manifiesta en la restitución, mientras que la bondad refleja la responsabilidad y el cuidado del bienestar ajeno. Y esto enseña el equilibrio entre la equidad y la compasión, principios esenciales en la Torá. Mientras tanto que muchos wifi nos dicen su análisis de este capítulo y el verso 7, señala que este versículo refleja una preocupación por la justicia social, particularmente en lo que respecta a las relaciones económicas y la responsabilidad personal. Según Winfield, la ley no solo busca una compensación material, sino también preservar la dignidad y la integridad de las personas involucradas, mostrando una ética de restitución que va más allá de la simple retribución. Mandamiento 58, el deidín debe juzgar disputa en demandante y acusado. Mandamiento performativo, esencia es una misma, juzgar casos entre un demandante y un acusado. Leyes, juzgar casos entre demandantes y un acusado si el demandado admite parte del reclamo o demandante tiene un solo testigo para respaldar su caso. La Torá requiere que el acusado preste un juramento para defenderse contra el reclamo. Sin embargo, si el acusado niega todo el reclamo y no hay ningún testigo que se oponga a él, no está obligado a prestar juramento y es absuelto. La razón del último caso es que una persona honesta generalmente no tendrá la audacia de negar descaradamente una deuda verdadera en presencia de su acreedor. En un caso en el que el acusado debe prestar juramento, si se niega a prestar juramento, está obligado a pagar. Y aquí está la referencia de donde está este mandamiento. El Beidín, tribunal local, sería el encargado de resolver este caso, mientras que el Beit Din examinaría las pruebas como los testigos para determinar a quién pertenece el objeto perdido y decir sobre la restitución. En el contexto cultural de Antiguo Medio Oriente, este verso 8 trata sobre la responsabilidad legal en casos de robos de bienes confiados a otra persona. En el contexto de Antiguo Medio Oriente, muchas sociedades como la mesopotámica, egipcia y cananea, tenían las leyes similares sobre el depósito de bienes reflejadas en códigos como el de Hammurabi. El texto sugiere que un sistema judicial, en este caso el Beit Din, donde ambas partes se comparan ante Elohim, posiblemente jueces o el santuario, para resolver disputas. Y esto refuerza la idea de que la justicia en Israel no era un solo asunto legal, sino también espiritual, vinculando la administración de la ley con la voluntad divina. En el contexto de justicia y bondad, en la Torá, al establecer un proceso imparcial para resolver disputas de propiedad, la justicia se manifiesta al exigir que ambas partes comparezcan ante Hashem, asegurando que no hay abuso ni falsas acusaciones. La bondad se ve en la protección tanto del dueño como el del custodio, evitando juicios apresurados y garantizando que la verdad prevalezca. Este sistema resalta la equidad y la responsabilidad comunitaria en la administración de la justicia. Mientras que Moshe Wifi nos dice en su libro, interpreta que este versículo resalta la importancia de la responsabilidad personal y la obligación de una restitución justa en casos de disputas sobre bienes perdidos o robados. Winfield también señala que esta ley refleja el principio de justicia que busca proteger a la comunidad y asegurar la equidad, indicando que las decisiones deben ser tomadas de manera justa por las autoridades basadas en evidencias y testigos. El mandamiento número 59, Beit Din debe juzgar casos entre el dueño y de un objeto quien la custodiaba por una tarifa. Mandamiento performativo, el Beit Din, esencia es una misbah. Para nosotros juzgar los casos entre el dueño de un objeto y que lo custodiaba por una tarifa. Leyes, un tutor pagado es responsable de los artículos perdidos o robados, pero si fue apresado por ladrones amados o se produjo cualquier otra desgracia inevitable, está libre de responsabilidad, como estaba más allá de su poder prevenir. La Torá lo libera de cualquier responsabilidad, a pesar
de que le habían pagado para protegerla. Sin embargo, debe prestar juramento de que el accidente ocurrió por causa ajena a él, ya sea al principio o al final. Y aquí está José Mispot 303. Mientras que el Shulchan Aruch, Mishpot 303, párrafo 1, un vigilante pagado tampoco está obligado a vigilar hasta que se encuentre en un lugar donde es apropiado hacerlo, como se discutió en Simán 291 con respecto a un vigilante no pagado. Hay quienes dicen que si no envía a otro con algo para llevar a otro lugar y le da un regalo justo junto con ello, el vigilante sería un vigilante pagado. Si Rubén le pregunta a Simón si tiene tal o cual artículo para vender y él se ofrece a venderlo por él, Simeón dice que pague tal o cual cantidad y Rubén puede quedarse con la ganancia. Rubén se convierte en un vigilante pagado del artículo, incluso si permaneció en silencio cuando lo aceptó. El tribunal local, el Beidín, sería el encargado de escuchar este caso, evaluaría las pruebas, testimonios de ambas partes, determinando quién es responsable y la compensación debida, mientras que el Sanedrín solo intervendría si el caso fuera especialmente complejo o grave, pero la mayoría de los casos sería tratado a nivel local. Mientras tanto que en el contexto cultural y de Antiguo Medio Oriente, este verso 9 trata sobre disputas de propiedad y la necesidad de un juicio justo. En el contexto Antiguo Medio Oriente, los códigos legales como el Código de Hammurabi ya regulaban estos asuntos. Sin embargo, la Torá introduce un principio moral más elevado, la responsabilidad individual ante Hashem. En la cultura hebrea, los jueces debían discernir la verdad y el culpable debía restituir el doble, enfatizando la justicia restaurativa sobre la mera penalización. Otras culturas de Antiguo Medio Oriente, como los babilonios y los hititas, también tenían leyes sobre disputas de propiedad. Código de Hammurabi, Babilonia, establecía que si alguien acusaba a otro de robo sin prueba, debía jurar ante los dioses. Si se hallaban culpables, debían pagar el doble o incluso morir. Leyes hititas regulaban el robo con restituciones proporcionales al valor del objeto robado. Leyes asirias castigaban severamente el robo o a veces con la esclavitud. La Torá, en cambio, enfatiza la justicia con restitución y la responsabilidad ante Hashem, no solo ante los dioses o el rey. En el contexto de justicia y bondad, este versículo refleja la importancia de la justicia equitativa en la Torá, donde cualquier desacuerdo sobre propiedad o daño se debe llevar ante un juez. En el contexto, ante Hashem significa que la resolución final se considera bajo su autoridad. Además, la exigencia de pagar el doble cuando alguien ha sido injustamente despojado resalta la seriedad con la que se debe tratar la propiedad ajena, mostrando tanto un principio de justicia como de restauración. La bondad en este contexto se manifiesta con la disposición de restaurar más allá de lo perdido. No se trata de dar lo que fue tomado, sino de buscar una restauración que refleje la justicia de Hashem. En un sentido profundo, esto también puede verse como un acto de gracia, ya que la compensación doble busca no solo la retribución, sino también una restauración completa. Desde una perspectiva hebrea, el principio de justicia y bondad se entrelaza en la práctica de la Sedaká, justicia caritativa, y la Gesed, bondad, mostrando que la justicia no es fría ni es simple punitiva, sino que debe llevar consigo un corazón de restauración y benevolencia hacia el prójimo. Mientras tanto que Moshe Winfield dice sobre este verso 9, refleja una estructura legal que destaca a este versículo, hace énfasis en la necesidad de resolver disputas de manera imparcial y justa, sin favoritismo, y que es un ejemplo de cómo las leyes israelitas buscaban garantizar la equidad en la sociedad. Este principio es esencial en el contexto del Código de las Alianzas. El mandamiento número 60, el Beidín debe juzgar disputa entre un propietario y quien tomó prestado algo. Mandamiento performativo, verso 13 del capítulo 22. Esencia es una misma juzgar casos, disputas entre un propietario y otro quien pidió prestado algo para usar. Las leyes de un prestatario son más estrictas que cualquier tipo de tutor. Un prestatario es responsable casi cualquier desgracia que le ocurre al objeto que ha tomado prestado. Esto incluye accidentes, pérdidas o robo.
Esto se debe a que obtiene un beneficio completo del objeto, su uso personal, entre paréntesis, sin pagar al propietario por él. Hay dos excepciones en esta regla. Número uno, un prestatario está libre de responsabilidad si la pérdida ocurre como resultado directo del trabajo para el cual se tomó prestado el artículo. La razón es que el prestatario no tomó el artículo para mirarlo, sino para trabajar con él. Número dos, asimismo, un prestatario está exento de responsabilidad si contrató al propietario del artículo para trabajar con el artículo prestado o para realizar otro trabajo al mismo tiempo que tuvo lugar el préstamo. Quien pide prestado al propietario no es responsable de la pérdida o el robo, incluso y si fue negligente. Cuando una persona pide prestado algo, tiene prohibido prestárselo a otra persona. Esto incluye elementos con los que se pueden realizar muchos mismos como serofín, libro sagrado, etcétera. Esto se debe a que es posible que el propietario no quiera que otros usen su propiedad. Y aquí están las referencias. El Beidín, tribunal local, sería el encargado de resolver este caso. En el contexto cultural del capítulo 13, establece que si alguien ha tomado un animal prestado y éste muere o se lesiona, debe hacer un juramento de no ser responsable de la pérdida. Y este versículo refleja prácticas comunes en Antiguo Medio Oriente relacionadas con el préstamo de bienes, como ganado y los acuerdos orales basados en la confianza. En el contexto cultural, la sociedad de la época dependían en gran medida de los animales para el sustento y un acuerdo entre partes, como un préstamo, estaba respaldado por juramentos y normas de responsabilidad. La ley también subraya la importancia de la honestidad y la justicia en las relaciones interpersonales. En el contexto de justicia y bondad, de este verso 13 refleja la justicia y la bondad de Hashem al establecer el equilibrio entre la responsabilidad personal y la protección del prójimo. Moche Wifi en su análisis de Éxodo 22:13 destaca que este versículo refleja una tradición jurídica como en el antiguo Israel relacionada con la responsabilidad en casos de pérdidas de bienes prestados. Mandamiento 61, el Beidín debe juzgar caso de seductor. Eh, Éxodo 22 dice, mandamiento eh, performativo. Esencia es una misma, el Beis-Din, juzgar caso de seductor, y aquí están las referencias. La misma 61, basada en eso dice, establece el Beis-Din, tribunal judío debe juzgar el caso de un hombre que seduce a una mujer virgen no comprometida. Número uno, y aquí está la información. Número uno, casarse con la mujer, según Éxodo 22:16. El rol número dos, esto se basa al principio del tikkun, reparación, ya que la mujer podría haber perdido valor matrimonial de la sociedad de la época. Pago de una compensación si el padre de la mujer rechaza el matrimonio. El seductor debe pagar 50 checalín de platas como compensación por haber afectado la dignidad y el estatus de la mujer. Número 3, prohibición de divorcio. Si el hombre se casa con la mujer, según Deuteronomios 22:29, no puede divorciarla mientras ella viva, salvo en circunstancias excepcionales permitidas por la halajá. El rol del Sanedrín y el Beidín. En la época de Sanedrín, este caso lo trataría un tribunal de 23 jueces, ya que implica una sanción monetaria y posibilidad de que la mujer haya sido perjudicada de forma social y económica. Se consideraría testigos y pruebas para validar la acusación y determinar si el seductor debe pagar o casarse. Si se sospecha que hubo coerción o violación, el caso sería juzgado bajo leyes más estrictas, y aquí está la referencia, después usted puede leerla, para el video y leerla. Sanedrín no impondría castigo corporal, sino una reparación en términos de matrimonios o pago. Su rol sería garantizar la justicia para la mujer, proteger su dignidad y evitar abuso. Mientras que la justicia y la bondad se entrelazan en el contexto de la responsabilidad personal y el cuidado hacia los demás. El versículo establece que si un hombre seduce a una mujer no comprometida, debe comprometerse a casarse con ella y pagar una compensación, mostrando justicia en el trato hacia ella y su familia, y bondad en la restauración de su dignidad. La ley refleja un equilibrio entre justicia y la protección del bienestar humano. Moshe Wifi interpreta
sobre Éxodo 22:16 como una regulación que refleja el valor de la responsabilidad en las relaciones sociales, particularmente en el ámbito de la sexualidad y el matrimonio. El versículo aborda el caso de un hombre que se seduce a una joven virgen y lo obliga a casarse con él. Winfield destaca que en el contexto la ley protege a la mujer, asegurando que el hombre asuma su responsabilidad al comprometerse en matrimonio, y subraya la seriedad con la que la sociedad israelita consideró las relaciones sexuales, sus implicaciones sociales y morales. Así que espero que este pequeña cápsula haya sido, sea de gran bendición. Recuerde suscribirse a Tesoros del Templo, a teshuva.tv. Quiero agradecerle a la Moral Isa Velázquez por la información que me proveyó, y también al pastor Juan Carlos Suárez para abundar más sobre este tema. Después usted puede parar el video y estudiar un poquito más y más detenidamente estos mandamientos. Gracias a nuestro maestro Morés Rico Cortés por la oportunidad, y recuerde, no me crea a mí, sino que valide la información. Y recuerde que la evidencia establece la verdad. Shalom, será hasta la próxima.